Después tenemos las siguientes funciones, que son la función referencial y la función fática. En la función referencial hacemos un discurso diseñado específicamente hacia la realidad, es decir, lo que el consumidor va a consumir, valga la redundancia, cómo lo va a consumir y de qué manera este va a ser publicitado para él. La función fática es un doble sentido, en donde dependiendo de la percepción, el diseño y el mensaje bien estructurado, el consumidor va a tener una diferente percepción de lo que se está dando a entender. En este caso tenemos este mensaje de Tylenol, como lo sabemos es un medicamento para el dolor de cabeza, y en este caso se está dando el doble mensaje de te duele la cabeza, vas a explotar, o te duele la cabeza, consume Tylenol. Dependiendo de la percepción del consumidor, este mensaje tiene sentido. Tenemos las siguientes funciones, que es la función emotiva y la metalingüística. La función emotiva, como su nombre lo dice, hace una apelación hacia los sentimientos, hacia las emociones del consumidor. ¿Qué es lo que quieres que haga el consumidor? Esto no tiene un fin de lucro, este tipo de publicidad no tiene un fin de lucro, tiene un fin más emocional, más a llegar al consumidor y darle un mensaje positivo y sobre todo referente a sus sentimientos. En este caso tenemos un mensaje de Danone que creo que casi la mayoría de aquí lo podemos ver en internet, la mayoría lo conocemos, que es: papá, ¿a los cuántos años se me quita el cáncer? Apela a la necesidad de al recurso retórico de que la persona tiene un sentimiento, tiene una emoción hacia este tipo de enfermedades, este tipo de situaciones. La siguiente función es la función metalingüística. La función metalingüística, como su nombre lo dice, meta más allá, lingüística más allá del lenguaje. Es decir, no cualquiera puede entender este tipo de mensajes a menos que esté allegado al producto que se esté publicitando. Por ejemplo, tenemos que Scrabble. Si alguien no sabe qué es Scrabble, no puede entender el concepto de que el elefante debe ser armado, debe ser estructurado en forma de rompecabezas. De igual manera tenemos las figuras retóricas, que son, como su nombre de igual manera lo dice, son formas retóricas de entendimiento del mensaje. Es decir, el diseño de un material publicitario, arte publicitaria, nos va a ayudar a comprender de manera sintética o de manera en doble sentido las relaciones que existe la publicidad con el producto. En este caso tenemos la primera, que es la metáfora, que es una comparación de elementos. En el primer caso tenemos que es un artículo publicitario de Clorets, que hace referencia a que si no comes Clorets, si no masticas Clorets, te va a oler la boca, como lo podemos ver a calcetín o a pescado. Ahí es en el momento en que entra la metáfora, una comparación entre dos elementos, que es la lengua, el pescado y el calcetín. En el siguiente tenemos que Nivea, por ejemplo, hace referencia al estado físico de la piel, que si está reseca se va a sentir toda áspera, sin sentido, sin forma alguna, pero si consumes Nivea te vas a sentir mucho más seguro y mucho más liso. La siguiente es la antítesis, que es uso de términos contrarios. Como tal, es una contrariedad que se ocupa en publicidad para anunciar, como su nombre lo dice, cosas relativamente diferentes a lo que es la realidad. En este caso, por ejemplo, el más explícito que pude encontrar es este de los niños, en donde los niños están llevando a sus papás cargando, cuando en la realidad es, pues como todos lo sabemos, al revés. La siguiente figura retórica que tenemos es la hipérbole. La hipérbole muestra una exageración en el lenguaje. Es decir, se va a exagerar el mensaje de forma que el consumidor lo adquiera como suyo, sin embargo, sin perder ese sentido de exageración. En este caso tenemos el de Baigón, por ejemplo, que dice que si echas Baigón en tu casa vas a matar hasta el hombre araña, que eso es muy ridículo. Y en el siguiente tenemos Durex XXL, que también de igual manera muestra una exageración muy implícita. El siguiente mensaje es la paradoja. A diferencia de la hipérbole, la paradoja ya no es una exageración, muestra algo irreal. Con la hipérbole que sí muestra, que puede mostrar algo real, sin embargo, algo real verdaderamente exagerado. Sin embargo, la paradoja no, la paradoja es 100% irreal, es una exageración, pero 100% irreal, nunca va a existir. Nunca vamos a ver a dos gallinas vestidas de policía y mucho menos que te digan que son tiras de pollo. La siguiente es la elipsis, que viene de igual manera del latín elipsos, que significa
la descomposición de algo para la formación de un todo. En este caso tenemos el de McDonald's, que como lo podemos ver, al simple hecho de figurar las manos así, se está haciendo un énfasis en que se tiene la hamburguesa en la mano. Y en el siguiente de Absolute Gourmet, que de igual manera, si nosotros ponemos bien atención en la posición de los dos tenedores, vemos la botella. Esto es otro tipo de figura retórica que vamos a ver más adelante. La siguiente es la personificación, otorgar atributos humanos a personajes inanimados o inhumanos. En este caso, por ejemplo, tenemos al perro que le dan el énfasis de una sonrisa humana, una sonrisa colgate casi casi, y el de Lightspeed, que nos da el énfasis de que el leopardo corre mucho más rápido, sin embargo puede correr más rápido con la bicicleta. Ok, la siguiente y en lo personal mi favorita es la metonimia o la inoculación, que es la asociación directa con un todo a partir de un pequeño pedazo de ese todo. Por ejemplo, tenemos aquí la C de Coca-Cola. Directamente esta figura retórica hace énfasis en que un pequeño todo de la marca, del producto, de la empresa o de lo que sea, nos va a hacer referencia a que existe y que existe en un contexto tanto social, dinámico o consumista. En este caso tenemos la C. Directamente lo asociamos con Coca-Cola por el hecho de que la C ya está posicionada en nuestra mente. Si lo ponemos un color rojo, mucho más lo vamos a asociar con Coca-Cola por el hecho de que, como su nombre lo dice, es una inoculación al hecho de que existe bajo un diferente contexto. Y en la otra tenemos Is the Hat, que como nosotros podemos ver solamente la sombra del sombrero y del bigote, hacemos referencia a Chaplin. La siguiente es el eufemismo, perdón. Es una situación textual o visual en donde el consumidor, o más bien la agencia publicitaria y el diseñador, ocultan una referencia vulgar, por así decirlo, por la crudeza que ésta puede tener en el mensaje del diseño. En el primer caso tenemos a los ositos, que si lo ponemos con humanos, pues se vería muy vulgar el hecho de que estén teniendo relaciones los ositos. Sin embargo, aquí impacta esta figura retórica en el hecho de que los osos reducen la crudeza, reducen el impacto vulgar de este mensaje. En el segundo tenemos de Doctor House, creo yo que todos conocemos a Doctor House, su brutalmente honesto, y el hecho de que se esté mordiendo el dedo de la señal y nos maquillen esa señal como algo más allá de lo médico o de lo estructural. Y la última figura retórica que tenemos es la aliteración, que es la repetición de palabras o frases reflejando intencionalidad con la rima. Si nosotros vemos este cupón de Burger King, podemos ver que se hace alusión a una rima o a una repetición de palabras. Si puedes elegir comer como quieras, deberías poder pagar como quieras. Se hace alusión a una rima y una repetición de contextos. Ahora vamos a entrar a lo que verdaderamente nos interesa para después empezar a ver cómo diseñar en Photoshop. Los componentes del mensaje visual. Tenemos dos componentes básicos, que es los componentes conceptuales y los componentes visuales. Los componentes conceptuales, como su nombre lo dice, conceptúan todo el espacio gráfico, todo el diseño que se va a hacer para darle una sintaxis, un contexto y sobre todo un contenido que se le va a hacer al consumidor final. Tenemos como componentes conceptuales el punto. El punto es la unidad mínima de un diseño. Sin punto no existe un diseño bien estructurado. La línea es el conjunto de puntos bajo un sistema armonizado para entender el mensaje. El espacio gráfico o plano es donde se va a plasmar este mensaje. En el diseño, cómo y qué espacio va a tener nuestro cartel, nuestro video o lo que sea. Y el volumen es cuánta saturación va a tener este mensaje o este diseño visual. Tenemos el segundo, que son los componentes visuales. La forma es el conjunto de los primeros elementos conceptuales, dando un contexto y dando una sintaxis bajo la cual el mensaje se va a entender. El segundo es la textura, que le va a dar una fusión de sentido, le va a dar sentido al mensaje y sobre todo le va a dar un énfasis en cuánto saturación de textura puede tener. Y el color, que es el componente universal, le va a dar un sentido armónico a este mensaje. En el siguiente ejemplo tenemos por el cartel de Unilever de Axe. Tenemos que el punto y la línea están inmersos en el diseño, es decir, nosotros no los podemos ver porque es una serie de elementos visuales
que están implícitos, son conceptuales, pero existen dentro del mismo. En diseño gráfico se le conoce al punto como píxel, que no lo podemos visualizar a menos que estemos muy bien inmersos en el diseño. Sin espacio gráfico no existe el diseño, como les decía, si no hay un tamaño, no hay una rigurosidad, una crudeza dentro de este diseño, no existe el mismo. El tercero es el volumen, que le transmite al diseño la sensación de existencia. Es decir, si nosotros le damos un volumen, una saturación tanto de color, de forma, de existencia, podemos encontrar que el volumen le va a dar esa razón de existencia. La forma estiliza los componentes conceptuales, la textura le otorga sensación al diseño, es decir, nosotros vemos el chorro de gasolina que ahí está afuera, mientras más específico esté, mucho mejor lo podemos entender, como que en verdad es un chorro de agua, un chorro de gasolina que está tirando de esa manguera. Y el último, el color armoniza y genera impacto psicológico. Los elementos del discurso publicitario. En primer lugar tenemos el tono. El tono es el volumen del mensaje. ¿Cómo se lo vamos a hacer entender al consumidor? ¿Bajo qué rúbricas de lenguaje se los vamos a dar a entender? Es decir, se lo vamos a dar como un mensaje coloquial, un mensaje técnico, un mensaje más allá de lo técnico, metalingüístico. ¿Cómo se lo vamos a hacer entender? El segundo es el estilo, es la forma y fondo del mensaje. Es decir, qué es lo que yo quiero diseñar y cómo se los voy a impactar al consumidor, de qué forma él lo va a entender y cómo lo va a percibir. El tercero es la atmósfera, es el contexto interno del mensaje. Puede ser un contexto ambiental, un contexto social, económico. Dependiendo del diseño de la marca y del producto, se va a diseñar una atmósfera ad hoc a este producto o la marca. Tenemos el reason why, el por qué adquirir. Tenemos que dar una razón de adquisición al consumidor. ¿Por qué vas a comprar mi producto? Porque es el mejor para tu familia, porque te reúne con tu familia, porque, no sé, diferentes conceptos que le damos al consumidor para que éste lo adquiera. Y tenemos la promesa básica, el porqué del producto. ¿Cuál es la promesa básica? Que aparte del reason why que va implícito dentro de esta promesa, es qué le vas a dar al consumidor que la competencia no le pueda dar. Los elementos óptico-lingüísticos del mensaje. En primer lugar tenemos a los elementos semióticos, que son el significado. El significado es todo aquello que nace a partir de un algo, es decir, todo el concepto que le podemos dar a un objeto, a un producto, a un servicio que nosotros tengamos. ¿Cuál es el concepto? El primer concepto que le damos a eso es el significado. Por ejemplo, tenemos una silla. ¿Cuál es el primer significado que le damos? Es un objeto para descansar, para reposar, para sentarse. Ese es el significado que le damos. Sin embargo, existen otros elementos que van inmersos dentro del mismo. El significante es todo aquello que tiene un significado. En este caso, la silla existe como significante, tiene un significado. El siguiente es el referente. Más allá del significado, ¿qué otras cosas a partir de memorias existenciales o no existenciales de la persona se le pueden dar a ese objeto? Por ejemplo, si la silla funcionó como... Si la silla la pongo en el rincón y estoy en un salón de clases y siento a alguien ahí, ya estoy dando una referencia de que es un castigo para esa persona. La silla funge como el objeto de castigo, sin embargo tiene un significado mucho mayor, que es el de reposar o sentarse, y tiene un contexto social que lo referencian como un objeto de castigo. Y por último tenemos el signo. Cuando los tres primeros elementos ya están en conjunto, se le da un nuevo significado a partir de iconicidad, de indicatividad o de otros elementos que le empiezan a dar forma al mensaje y lo empiezan a adquirir como un nuevo significado. Después tenemos los elementos sensoriales. En primer lugar, el color. En segundo, la iluminación. En tercero, el texto. Y por último, la imagen. En estos elementos es donde más quiero detallar todos los aspectos básicos, ya que son elementos que nos van a servir para diseñar y sobre todo para dar un mensaje más técnico y con un mucho mayor impacto. En primer lugar tenemos el color. El color genera identidad de marca o producto. Es decir, si tenemos un color rojo medio alterado, medio quemado, y lo vemos bajo una lata, ¿a qué hacemos referencia? A Coca-Cola. ¿Por qué? Porque estamos generando identidad a partir de un color. Genera identidad tanto de marca, tanto de producto. Posiciona generando un mensaje positivo en el inconsciente. De igual manera, diseñas el color, lo posicionas y sobre todo das un nuevo mensaje hacia el consumidor de que este es un producto y lo inoculas.
y provoca sentimientos de manera implícita. Es decir, dependiendo de los colores que ahorita les voy a mostrar, vamos a generar y vamos a impactar diferentes conocimientos y contextos en el consumidor. En primer lugar tenemos el color rojo, que primordialmente se ocupa para bebidas, restaurantes y comida rápida, ya que es un color que altera al mecanismo humano de consumir comida, bebida o algunos otros productos que satisfagan necesidades primarias. Después tenemos el color azul, que representa higiene personal, salud y tecnologías. Es decir, lo vamos a ocupar para este tipo de productos ya que impacta de manera superficial sobre el consumidor, haciéndole creer que es un color pulcro, sobre todo un producto pulcro, limpio y libre de algunas situaciones contextuales y sociales que lo van a detallar. Tenemos el tercero, que es el verde, que casi siempre lo referimos con artículos ecológicos o de cuidado de la salud. El siguiente son los productos infantiles, que son llamados la atención por el color amarillo. Al ser un color fuerte, un color dinámico, los niños lo interactúan con él, les llama la atención y los conlleva a adquirir el producto, aunque ellos no lo adquieran. Tenemos el naranja, que de igual manera es en bebidas, pero un producto más específico, bebidas energéticas, vitaminas y deportivos, ya que el color naranja, de igual manera, al ser una combinación entre rojo y amarillo, genera dinamicidad en el producto. El color rosa es asociado con productos femeninos y maquillajes, por lo mismo del contexto social con el que vivimos, se le asocia el color azul como masculino y al color rosa como femenino. Son productos totalmente femeninos que se asocian con este tipo de colores, como lo llamamos los maquillajes o algunos otros artículos. Tenemos la iluminación. ¿Cuál es el objetivo de iluminar un mensaje? Tenemos dos: contribuye a la composición del diseño y llama la atención y genera ambientación. Si nosotros le ponemos mucha iluminación al diseño, vamos a impactar de manera que el diseño va a ser caliente para el consumidor, lo va a sentir de manera que sus actividades sensoriales sientan que el producto es caliente. Dependiendo de la luminosidad del diseño, el valor o tono del color va a ir dinamizándose. Como les explicaba, del rojo al amarillo hay una serie de contextos, una escala que le va a dar valor a tanto a la iluminación como al color. La saturación o intensidad, de igual manera, ya no hablan tanto de la iluminación como tal, sino habla de la sombra y la oscuridad que puede existir dentro del diseño. Mientras más oscuro sea el diseño, más triste es, menos dinámico se puede decir que es el producto o el espacio gráfico. Tenemos el texto. El texto es uno de los elementos principales dentro de un mensaje, ya que si el consumidor en primera instancia no entendió el mensaje visual, el texto se lo tiene que aclarar. El objetivo principal del mismo es: designa, describe, relata y argumenta la idea principal del diseño. Como les decía, si al principio no fue claro de manera visual, el texto lo tiene que complementar. Los factores que impactan el diseño del texto es el diseño de letra. La letra no puede ser ni muy robusta ni muy delgada, ya que puede impactar de manera positiva o negativa en el producto dependiendo del mismo, de la letra. El diseño de la letra tiene que ser atractivo, innovador, expresivo y legible. Principalmente tiene que ser legible, por lo mismo que les digo, si el impacto visual no adquirió un gran nivel, el texto lo va a complementar. Si el texto no es legible, el mensaje en primera instancia ya está provocando un mensaje positivo o alterando el mensaje en el consumidor. Los espaciados. El espaciado es muy importante, ya que de igual manera altera la legibilidad y el diseño del mensaje. Esto es lo que no se debe hacer, no se debe de espaciar demasiado el texto. Tiene que ser legible, tiene que ser comprensivo al espacio y sobre todo al diseño que se está creando. El tamaño de letra. Acorde al tamaño del anuncio se va a adoptar un tamaño de letra. Lo esencial es cumplir la regla 5x5. 5 veces menos el tamaño al tamaño del anuncio. Es decir, si el mensaje está en un espectacular de 10 por 10 metros, se tiene que minimizar 5 veces ese tamaño para que sea entendible el mensaje. La calidad de impresión es decir, se tiene que adecuar. El mensaje impreso, el mensaje audiovisual o el mensaje diseñado para internet tiene que adecuarse a los tipos de impresiones que existen, tanto offset o onset, que dependiendo de las tintas o dependiendo del lugar donde se vaya a imprimir, se tiene que tener mucho cuidado con la calidad de impresión por el hecho de que puede desdetallarse y pixelearse. Después tenemos la imagen. De igual manera, uno de los
principales elementos del diseño, que es la imagen impacta directamente en el mensaje y es el factor número 1 para captar la atención. Si este factor falló, tenemos la opción del texto. Si los dos fallaron, ya ni la iluminación ni el color nos pueden salvar. Ya la atención ya está perdida, si no hay una buena imagen y si no hay una buena redacción. La imagen tiene dos variantes, dos elementos, que es la configuración y los modos de expresión. La configuración una imagen tiene que cumplir con esos 4 elementos, que es la percepción, la planificación, la sinéxica y la proxémica. La percepción es cómo el consumidor va a percibir el mensaje y de qué manera lo va a visualizar. La planificación es que dentro del espacio gráfico, dentro del plano, exista una sintaxis, un contexto y una atmósfera, en donde se les va a dar al consumidor el hecho de que existe el producto, existe la marca y que tienen que adquirir el mismo. La cinésica es el hecho de jugar con las expresiones tanto del consumidor como del mensaje. Es decir, si yo veo un mensaje donde me tenga que impactar, me tenga que ser sorprendente para mi persona como consumidor, tiene que jugar con esas emociones internas y externas del consumidor. Y la proxémica es el hecho de adquirir el producto bajo un contexto social y que lo adecuemos al cómo se está adquiriendo el producto, de qué manera y cómo este puede impactar en la vida del consumidor. Otro ejemplo, de igual manera, Coca-Cola. ¿Cómo impacta en la vida del consumidor? A través de mensajes dirigidos hacia el valor de la familia, el valor de los amigos. Esa es la proxémica, el juego interior del mensaje, pero que el consumidor lo va adoptando poco a poco. Los modos de expresión son realista, figurativo y abstracto, que les voy a explicar rápidamente cada uno de estos. El realista, como su nombre lo dice, impacta directamente en el modo de expresión. Este existe y está dentro de un plano contextual, social o económico o de cualquier tipo de atmósfera que nosotros querramos diseñar el mensaje. En este caso tenemos el primer ejemplo, que es realista, ya que se adecua con las necesidades del consumidor de pintar su habitación, de pintar el muro de su habitación. Sin embargo, al hacerlo les va a dar colores vivos a estos y vamos a poder entender cómo adentrarnos a este contexto de la pintura. Aquí vemos, por ejemplo, de que se pinta de forma natural. Sin embargo, el consumidor va a ir adoptando como de que, ok, si lo pinto de esta manera voy a poderme adentrar al mensaje, voy a poderme adentrar al mundo que se está pintando dentro del mismo. El segundo es abstracto, es decir, no existe. Sin embargo, existe bajo un contexto en donde se va a ir estructurando poco a poco el mensaje para irlo entendiendo de manera sintética. Aquí tenemos, por ejemplo, un mensaje de AT&T, donde habla de un mensaje figurativo, pero a la vez abstracto. Es decir, hacemos la figura de un venado y que hacemos el entendimiento del consumidor de que la empresa está cuidando la ecología, está haciendo algo por ello. Sin embargo, el mensaje visual es abstracto, es decir, no existe como tal. Y el último es figurativa, es el hecho de darle un sentido bajo figuras armónicas. Aquí tenemos, por ejemplo, que ya directamente lo inoculamos como consumidores de artículos o gadgets musicales. Si nosotros tenemos un triángulo invertido es play, si tenemos doble triángulo es siguiente. Pero sin embargo, aquí lo que nos da el mensaje de Volkswagen es de que tenemos play, tenemos siguiente y tenemos una serie de triángulos, círculos que van adecuando al mensaje de forma que el consumidor de igual manera lo inocule y lo adopte al mensaje publicitario. Uno de los requerimientos técnicos y conceptuales más específicos que se piden dentro de un diseño gráfico es que exista un punto de tensión. El punto de tensión es el lugar específico de la imagen en donde va a existir la fuerza de atracción del mismo. Es decir, que el receptor va a tener una base figurativa y conceptual de que existe el mismo, pero ese es el punto de atracción donde la persona se va a llamar la atención y sobre todo va a acercarse al mensaje, no lo va a dejar de lado. Si existe un buen punto de tensión, el consumidor no va a evitar el mensaje. Tenemos dos tipos de puntos de tensión, que es el descanso y la fuerza. El descanso es un punto de tensión leve, suave, es decir, el consumidor se va a acercar al mensaje por el hecho de que la suavidad del mensaje lo va a atraer. Y la fuerza es cuando nosotros saturamos el mensaje, sin embargo esta saturación está tan bien armonizada que va a llamar la atención del consumidor y este se va a acercar y le va a dar un detenimiento específico para que este después sea adquirido. Tenemos en estos dos ejemplos los puntos de tensión. En el primero es de Vinci, el punto de tensión es fuerte, es
pesado, ya que existe un amplio diseño de color, sin embargo solamente impacta bajo un solo color. Es decir, el punto de tensión existe bajo las figuras que se están haciendo por el lápiz. Y en el segundo, el punto de tensión no solamente existe en el hecho de que es un fondo oscuro, dos personas, una con cohetes y uno con fuego. El punto de tensión va a existir en el momento del consumidor se vaya a acercar a donde existe la luz. En este punto de tensión donde existe la luz, ahí es donde la persona se va a llamar la atención y le va a llamar el mensaje para entenderlo poco a poco y mucho mejor. Ahora vamos a ver los elementos publicitarios y la producción visual. 4 elementos son los primordiales para entender un buen diseño. En esos 4 elementos, con 2 que tenga un buen mensaje es más que suficiente para que éste sea bien entendido. Estos 4 elementos son el encabezado o texto principal, la ilustración, el texto o copy y la firma o leyendas. En primer lugar tenemos el encabezado texto principal, que es la parte del texto que va a llamar la atención del consumidor. En segundo tenemos la ilustración. La ilustración, como les comentaba, es la base de la atención técnica del mensaje, en donde se van a adquirir diferentes puntos de vista, diferentes percepciones de la persona. El texto o copy es la especificación del mensaje bajo un contexto que se esté justificado por la atmósfera del mismo. Y la firma o leyendas, aquí en México se le conoce más como leyendas a todos esos recursos gubernamentales o legislatorios que acepten al mensaje como un nuevo mensaje para el consumidor y que éste esté regulado. Nosotros lo podemos ver diariamente en los artículos que vemos tanto en televisión como en espectaculares, que dice evite el consumo masivo o evite el exceso. Todos esos mensajes tienen que estar perfectamente adecuados al tipo de producto. Dependiendo del tipo de productos vamos a tener diferentes leyendas que tenemos que posicionar dentro de nuestro diseño para que no infrinja la ley y no se lleve o no se conlleve al error publicitario. Las leyes inmutables de la publicidad. En primer lugar, todo debe ser liso. Absolutamente todos los recursos que nosotros ocupemos deben de ser lisos. Esencialmente en el uso de playeras o de camisas de personas, no deben llevar números, no deben llevar letras, ya que estos conllevan al error en publicidad. Es decir, si nosotros ponemos una C, por ejemplo, en una playera roja y nuestro producto sea de Pepsi, directamente el consumidor lo va a asociar como Coca-Cola, por el mismo hecho de que la publicidad es lisa. No se debe permitir que letras o números interfieran dentro del mensaje. La número 2, no existe espacio para la duda. Es decir, el consumidor tiene que tener dos decisiones, o adquiero o no adquiero. No debe existir ese espacio para la duda en que tal vez lo voy a adquirir, tal vez lo compre mañana. Directamente la publicidad, esa es su función, llevar al consumidor al punto de venta y que adquiera el producto por el mismo hecho de que el diseño impactó en el mismo y lo decide adquirir. En tercer lugar, no incita a la confusión del mismo. De igual manera, al ser liso, no debe de incitar a la confusión. Es decir, si este producto es de X marca, no lo voy a incitar a la confusión de que es sobre Y marca. Y se confunda, vaya a adquirir la competencia, que es lo que como toda empresa no nos llama la atención y mucho menos queremos. Apela a la necesidad innata. Es decir, si el producto es una botella o una bebida alcohólica, no va a detallar en el producto, ya que por lo mismo del contexto social, el mensaje puede ser alterado. No se puede dejar ese espacio para que la necesidad no sea cubierta por el artículo publicitario. Sobre todo, el artículo tiene que llamar la atención no solo del consumidor, sino de su necesidad. Es decir, lo necesito y lo voy a adquirir. En quinto lugar, debe ser fácil de recordar. Por toda la armonía, la textura, los colores, la iluminación debe ser fácil de recordar. Sin embargo, no debe impactar en la mente del consumidor de manera que ésta se sature y ya no quiera seguir participando en los hechos visuales que se plasman en publicidad. El siguiente es la publicidad es racista, pero objetiva. Hay que aceptarlo, la publicidad es racista. Nosotros si queremos poner un mensaje sobre una persona plasmada dentro de un cartel, no puede ser ni viejo ni obeso, no puede tener aspectos racistas que la publicidad por el mismo concepto social le ha dado a este concepto. Sin embargo, es objetiva, bajo un concepto de la misma necesidad innata, de que si tú lo vas a adquirir es porque tú lo necesitas y porque tú te quieres sentir bien contigo mismo. Sin embargo, esto es a lo que se va con el racismo publicitario.
El último punto es todo es posible y lo que no se edita. Es aquí donde entramos al mundo de la edición y la producción visual. Si algo no se puede realizar o no se puede diseñar al 100% como se desea, tal vez no se pueda realizar, pero sí se puede editar de forma que tal vez haga entender al consumidor lo que verdaderamente se quiere entender con una imagen 100% realizada. Sobre la producción visual tenemos que entender 4 elementos básicos de la misma para poder empezar a diseñar buenos elementos publicitarios. La primera es la planeación, es decir, todo contexto publicitario tiene que tener un proceso de planeación en donde se va a entender diferentes aspectos y donde vamos a dar a entender como empresa, como agencia, como marca, las diferentes necesidades que tiene la misma para publicitarse. En primer lugar tenemos el storyboard, el speech y el diseño del mensaje. El storyboard es el elemento figurativo, la imagen que se van a ir poniendo en los diferentes mensajes publicitarios, bajo un contexto del speech, que es lo que se va a dar a entender en este concepto y cuál es el diseño del texto que se va a implementar en el diseño. Y el diseño del mensaje, que ya es la estructuración del speech y del storyboard en un solo diseño, que es el siguiente punto, que es la ejecución. En la ejecución vamos a poner en práctica todo lo planeado, es decir, vamos a empezar a tomar fotografías sobre el producto, vamos a empezar a tomar audios, vamos a empezar a verificar los contenidos. Es decir, las tomas visuales van más allá de una fotografía, es decir, las tomas visuales insertan todo el desarrollo de las mismas bajo un contexto de que tiene que existir un estudio, tienen que existir cámaras de diferente montaje y que tiene que existir la fotografía perfecta para dar a entender el mensaje. Los audios de igual manera tienen que estar perfectamente grabados, perfectamente contextualizados bajo de igual manera un estudio y un proceso de grabación y la verificación de contenidos. Es decir, si en la planeación se puso que se iba a ocupar X imagen, la toma visual debe de ser de X imagen y los audios tienen que ser sobre el mismo mensaje que se estuvo estructurando. Tenemos la edición, que es donde impacta el hecho de que si la imagen no es 100% perfecta, la vamos a perfeccionar editándola, dándole contexto y dándole una figuratividad para que sea entendida. La edición del audio de igual manera, y vamos a conjuntar todos los recursos audiovisuales que se requieren para diseñar el mensaje. Y por último tenemos la entrega. La entrega final es cuando ya tenemos todo el recurso publicitario bien estructurado, se lo vamos a entregar al cliente para que éste lo revise, lo detalle y sobre todo lo confirme.